El frente oriental. ¿Habría tenido éxito Barbarroja si Alemania no hubiera invadido los Balcanes en 1941? Antes de volver a los episodios normales de la guerra en su nuevo formato de batallas y operaciones, todavía tengo que abordar algunas preguntas que siguen apareciendo insistentemente en los comentarios. Trato de ceñirme a la historia y en general me mantengo alejado de la ucronía o los escenarios históricos alternativos. Pero a los seres humanos parece que nos encantan las discusiones del tipo ¿qué pasaría o hubiese pasado si tal o cual hubiera o no hubiera hecho o decidido esto o aquello? Hoy hablaré sobre la creencia muy extendida de que si Alemania no hubiese invadido los Balcanes, el Eje habría derrotado a la Unión Soviética. ¿De qué trata este vídeo, entonces? En este vídeo veremos los principales aspectos de las operaciones en los Balcanes y cómo se correlacionaron con la Operación Barbarroja desde un punto de vista estrictamente histórico. Y a lo largo del vídeo presentaré las razones históricas, reales, basadas en los hechos, y respaldadas en el caso de este vídeo por dos autores para expresar mi punto de vista. Para ello utilizo dos documentos: la campaña alemana en los Balcanes, primavera de 1941, un modelo de planificación de crisis, por el Generalmajor Burkhard Müller-Hillebrand, y la guerra soviético-alemana, 1941 a 1945, mitos y realidades, un ensayo por el coronel David M. Glantz. Generalmajor Burkhard Müller-Hillebrand. Este general alemán, entre muchos puestos diferentes, fue ayudante del jefe del Estado Mayor General del Ejército, el Generaloberst Franz Halder. Después se hizo cargo de los supervivientes de la 16ª División Panzer destruida en Stalingrado, y más tarde fue comandante del 24º Regimiento Panzer, nuevamente en el Frente Oriental, y al final de la guerra fue jefe de personal del 3er Panzerarmee bajo el mando del Generaloberst Erhard Rauss, y luego del General der Panzertruppe Hasso von Manteuffel. Después de la guerra y durante el proceso de desnazificación, Burkhard Müller-Hillebrand se convirtió en miembro de la sección de historia operativa alemana de la rama histórica del Ejército de los Estados Unidos en Karlsruhe, y escribió varios estudios sobre la historia de la guerra. Su obra principal es una historia del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Sus medallas incluyen la Cruz Alemana en oro en 1944, la Cruz de Hierro de primera y segunda clase en 1939 y la Orden de la Libertad de Finlandia de segunda clase y con espadas en 1942. Este es un breve resumen de la campaña de los Balcanes como leí en el ensayo del Generalmajor Burkhard Müller-Hillebrand. La campaña alemana en los Balcanes. La campaña alemana en los Balcanes. Con su intervención en los Balcanes en 1940 y 41, Gran Bretaña abrió un segundo frente varios meses antes de que hubiera surgido el primero en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que este movimiento estratégico británico fue en gran medida abortado y tuvo poco efecto inmediato en la ejecución de la Operación Barbarroja parece de poca importancia. Las potencias del Eje ampliaron su área de responsabilidad al ocupar territorios cuyo potencial económico era de cierta importancia, pero cuyas ventajas estratégicas no pudieron explotar. La resistencia local a la ocupación del Eje lo hizo muy difícil. En realidad, Alemania tenía pocas opciones en cuanto a lanzar campañas en los Balcanes. Una vez que Mussolini cometió el error de atacar Grecia y sufrió amargos reveses, Hitler se sintió obligado a rescatar a su camarada. Aparte del prestigio, Hitler se vio obligado a intervenir por la ocupación británica de Creta y de otras islas griegas, así como por las posteriores actividades políticas soviéticas y británicas en los Balcanes. La amenaza para el flanco sur de Alemania en la inminente invasión de Rusia podría eliminarse mediante una ofensiva relámpago o neutralizarse mediante la creación de un cinturón defensivo en los Balcanes. La primera solución que Hitler decidió adoptar tenía la ventaja de que se utilizaron fuerzas relativamente pequeñas. Si los alemanes hubieran adoptado métodos defensivos en vez de invadir, probablemente habrían tenido que enviar más fuerzas a los Balcanes a largo plazo. Inevitablemente se habría necesitado una fuerza mínima de 3 divisiones en Albania para apoyar a los italianos. Tarde o temprano los británicos habrían logrado involucrar a Yugoslavia en la guerra de su lado. Si esto hubiera sucedido mientras Alemania estaba ya en guerra con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, podría haberse desarrollado una situación
extremadamente peligrosa. Entonces, la mejor opción de los alemanes era, claro, invadir los Balcanes. ¿Qué influencia tendría esta invasión en la operación Barbarroja? Para evitar demoras innecesarias en el lanzamiento de Barbarroja, las dos campañas en los Balcanes y la toma de Creta tuvieron que llevarse a cabo con la máxima rapidez. En muchos casos, durante la campaña yugoslava, las divisiones no pudieron agruparse por completo y las unidades de avanzada tuvieron que saltar mientras la retaguardia aún estaba agrupándose en las áreas de concentración. La prisa con la que se tuvo que tomar Creta dio lugar a una serie de improvisaciones en la preparación y ejecución de esta operación aerotransportada. Muchas de las deficiencias podrían haberse evitado si los alemanes no hubieran estado tan presionados por las prisas. Incluso antes de que las victorias alemanas en Yugoslavia y Grecia estuviesen aseguradas, algunas de las unidades tuvieron que ser transportadas a Alemania para ser equipadas a tiempo para la operación Barbarroja. Algunos de los cuarteles generales de cuerpo, unidades del cuartel general y, sobre todo, las divisiones mecanizadas activas en la campaña yugoslava fueron indispensables para el inicio de la invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Retraso de la operación Barbarroja. Debido a las inundaciones anuales de primavera en el este de Polonia y en la Rusia occidental europea, el 15 de mayo fue la fecha más temprana posible para el inicio de la invasión de Rusia. Ya el 28 de marzo, los planificadores del ejército estimaron que la campaña contra Yugoslavia retrasaría la invasión al menos 4 semanas. Esta estimación se basó en el desvío de fuerzas para la campaña contra Yugoslavia. El personal del cuartel general, las divisiones y las unidades del cuartel general que se dirigían a las áreas de concentración de la operación Barbarroja o cuya salida era inminente, tuvieron que ser desviadas. Esas unidades tuvieron que ser reemplazadas por otras cuya salida se retrasó por no estar listas para la campaña. Sin embargo, de los 2 cuarteles generales del cuerpo y 9 divisiones que se desviaron a la concentración para la campaña yugoslava, todas, menos 3 divisiones de infantería, finalmente fueron reemplazadas, con efectivos de las reservas del alto mando del ejército. Además, todas las unidades y en particular las divisiones mecanizadas tendrían que ser reacondicionadas después de las campañas de los Balcanes. Esta tarea, que se estimó en un mínimo de 3 semanas para las unidades móviles, tuvo que realizarse dentro de Alemania cerca de los principales talleres de reparación y almacenes de repuestos. Los planes para la invasión de la Unión Soviética se modificaron de acuerdo con esta estimación. El 7 de abril, el mariscal de campo von Brauchitsch emitió una orden en la que explicaba que los preparativos de la campaña rusa se posponían entre 4 y 6 semanas. La nueva fecha era el 22 de junio. Solo una parte del retraso fue causado por las campañas en los Balcanes. La operación Barbarroja no pudo haber comenzado el 15 de mayo porque la primavera llegó tarde en 1941. A principios de junio, los valles de los ríos polaco-rusos todavía estaban inundados y eran en parte intransitables como resultado de lluvias excepcionalmente fuertes en ese año. El despliegue de las fuerzas terrestres. Tan pronto como se hizo evidente que la campaña yugoslava terminaría en un tiempo relativamente corto, el movimiento de fuerzas destinado a los Balcanes se detuvo y se invirtió. Tan pronto como el 14 de abril, 3 cuerpos y 7 divisiones fueron enviados a sus respectivos puntos de partida en Alemania y Rumanía, el redespliegue de las divisiones móviles empleadas en Yugoslavia comenzó el 21 de abril, cuando se ordenó a la 16ª División de Infantería Motorizada que se dirigiese a Alemania sin esperar a reagruparse. 2 días después, 3 de las divisiones Panzer recibieron órdenes similares. Mientras se llevaban a cabo las campañas de los Balcanes, el ejército alemán se apresuró a organizar lo más rápido posible débiles divisiones de seguridad que iban a ser enviadas a Europa Occidental y los Balcanes para tareas de ocupación. A fines de mayo, 5 de estas divisiones habían llegado ya a Yugoslavia y habían ocupado el lugar de todas las divisiones de combate que aún quedaban en ese país. Todas, menos 3 de las divisiones alemanas empleadas en las campañas de Grecia y Creta, fueron desplegadas antes del comienzo de la operación Barbarroja. Solo las divisiones Panzer II y V, que habían avanzado hasta el sur de Grecia, no estuvieron disponibles a tiempo para el comienzo de la invasión. La influencia en las operaciones aéreas. Las considerables pérdidas sufridas por la Luftwaffe durante la toma de Creta, especialmente en lo que respecta a los aviones de transporte de tropas, afectaron a la fuerza alemana disponible al comienzo de la campaña rusa. Además, dado que las tropas paracaidistas alemanas habían sido diezmadas en Creta, el número de hombres calificados para llevar a cabo operaciones aerotransportadas a gran escala al comienzo de la invasión era del todo insuficiente.
Incluso antes de que se lograra la toma de Creta, se ordenó al 8º Cuerpo Aéreo que trasladase sus fuerzas a Alemania para su reacondicionamiento, mientras que el personal de tierra procedió a moverse directamente a sus bases en Polonia. Los aparatos regresaron a Alemania tan pronto como pudieron ser liberados de su participación en la campaña de Creta. El movimiento a lo largo de extensas y complicadas líneas de comunicación debía realizarse con la máxima rapidez, ya que debía completarse en menos de 3 semanas. Las campañas balcánicas como distracción. Las operaciones alemanas en el Mediterráneo Oriental en la primavera de 1941 lograron desviar la atención mundial de la acumulación de tropas en Polonia. Coincidiendo con el avance de Rommel en el desierto norteafricano, las campañas alemanas en los Balcanes parecían indicar que los planes de expansión de Hitler se dirigían hacia el Mediterráneo Oriental. La toma aérea de Creta pareció confirmar la opinión de que Hitler estaba decidido a tomar Suez mediante una operación combinada de aire, mar y tierra. A pesar de que los soviéticos no estaban para nada contentos viendo los Balcanes bajo el dominio alemán, siguieron el movimiento de fuerzas alemanas con un gran interés. La sorpresa total lograda por la invasión alemana de la Unión Soviética el 22 de junio puede atribuirse en parte a que las operaciones balcánicas llamaron la atención y la desviaron de los preparativos que tuvieron lugar en Polonia durante abril y mayo de 1941. Conclusión. Formarse una opinión imparcial sobre la verdadera relación entre las campañas de los Balcanes y la invasión de Rusia no es para nada fácil. Los autores militares alemanes afirman que el desvío en los Balcanes apenas tuvo influencia en el curso de la campaña posterior, ya que las bajas alemanas fueron relativamente bajas y el gasto en material y suministros insignificante. Están de acuerdo en que la invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas podría haber comenzado hasta 3 semanas antes si no hubieran habido campañas balcánicas. Este retraso de 3 semanas podría parecer de importancia decisiva si se tiene en cuenta el comienzo repentino de un clima invernal severo frente a Moscú. Para ellos, la validez de esta teoría parece cuanto menos dudosa teniendo en cuenta que la ofensiva alemana en Rusia en 1941 se derrumbó a causa del conflicto sobre los conceptos estratégicos que se desató entre Hitler y el alto mando del ejército en el verano de ese mismo año. Las discusiones sobre la estrategia a adoptar después de los éxitos iniciales costaron a los alemanes varias semanas preciosas. La insistencia de Hitler en hacer de Leningrado y Ucrania sus objetivos principales desperdició tiempo adicional y mucha mano de obra hasta que finalmente accedió a atacar Moscú antes del estallido del invierno. Las 3 semanas perdidas por la ejecución de las operaciones balcánicas parecen así de menor importancia. Ahora bien, este es el punto de vista del generalmayor Burkhard Müller-Hillebrand. Mi propio punto de vista difiere bastante, pero esto es material para otro vídeo sobre la discusión de los objetivos estratégicos después de las batallas de la frontera. Por otro lado, las publicaciones de posguerra de muchos autores subrayan que la intervención británica en Grecia y Creta, y más aún la revuelta yugoslava, llevaron al aplazamiento de la Operación Barbarroja al 22 de junio, mientras restan importancia al efecto de las inundaciones de primavera. Y ahora vayamos con el coronel David Glantz. Este coronel estadounidense retirado es uno de los historiadores occidentales más respetados por toda la comunidad militar y académica internacional, y especialmente la comunidad rusa. Está considerado el mayor experto occidental en el Ejército Rojo durante la Gran Guerra Patriótica. Editor y fundador del Journal of Military Slavic Studies, ha escrito una extensa bibliografía sobre el Frente Oriental. Según Glantz, la historia de la guerra en el Frente Oriental está aún lejos de ser completa, y yo estoy de acuerdo, en lo que respecta a las obras de autores soviéticos y rusos y también historiadores occidentales. Glantz ve las relaciones de este fenómeno tanto en el campo ideológico y político para los historiadores soviéticos y rusos, como en la falta de conciencia y conocimiento de los autores occidentales. En su artículo o ensayo de revisión sobre el tema, Glantz enumera decenas de episodios, batallas y operaciones que en su opinión no han recibido la elaboración y cobertura histórica adecuada. Yo, por mi parte, los cubriré todos y cada uno de estos episodios, batallas y operaciones, sin excepción, en este canal. Así que si quieres saber sobre estos episodios, relatos, crónicas, batallas y operaciones prácticamente desconocidos, suscríbete al canal y dale a la campanita de notificación. En noviembre de 2015, el coronel David Glantz recibió la medalla del Ministerio de Defensa de Rusia por fortalecer la comunidad de combate.
Esta medalla puede ser recibida por militares y civiles que sean miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia. En algunos casos se puede otorgar también a otras personas, incluidos extranjeros, que hayan hecho una gran contribución para fortalecer la cooperación con Rusia en el ámbito de la defensa. En 2020 recibió el premio literario anual Jennifer Pritzker Military Museum and Library por sus logros sobresalientes en el campo de la literatura militar. Y ahora ya citaré un breve pasaje de su artículo ensayo La guerra soviético-alemana 1941-1945, mitos y realidades, un estudio, que dice así: a la luz de la gigantesca lucha que iba a comenzar con la invasión de Rusia, las campañas en los Balcanes pueden aparecer como el último sprint en el entrenamiento antes de una carrera. Sobre la fecha de lanzamiento de la Operación Barbarroja, dice así: Hitler inició la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, después de retrasar su invasión de la Unión Soviética durante aproximadamente 2 meses para que la Wehrmacht pudiese conquistar Yugoslavia y Grecia. Algunos han afirmado que este retraso resultó fatal para la Operación Barbarroja y que si Alemania hubiera invadido la Unión Soviética en abril en lugar de junio, Moscú y Leningrado habrían caído y Barbarroja habría logrado sus objetivos. Esta afirmación es incorrecta. El desvío balcánico de Hitler tuvo lugar en una época del año cuando el deshielo primaveral, la Rasputitsa, o literalmente el tiempo de caminos obstruidos, impidió las operaciones militares de cualquier escala, particularmente operaciones Panzer y móviles en el oeste de la Unión Soviética. Además, las fuerzas que Hitler empleó en los Balcanes fueron solo una pequeña parte de su fuerza total en Barbarroja y regresaron de los Balcanes en buenas condiciones y a tiempo para desempeñar su papel en Barbarroja. Un corolario de esta cuestión es la tesis de que el plan habría funcionado mejor si Hitler hubiese pospuesto Barbarroja hasta el verano de 1942, el año siguiente. Esto es bastante poco probable, ya que el programa de Stalin para reformar o reorganizar y reequipar al ejército rojo, que estaba incompleto cuando los alemanes atacaron en 1941 y como hemos visto en las batallas de la frontera, se habría completado en el verano de 1942. Aunque la Wehrmacht puede haber que hubiese sido aún más competente táctica y operativamente que el ejército rojo en 1942, este último habría poseído una fuerza mecanizada mucho más grande y más formidable, y sobre todo mucho mejor equipada y apoyada que los alemanes. Además, Hitler habría invadido la Unión Soviética con pleno conocimiento de que entonces estaba participando en una guerra de 2 frentes. Y así acabo la cita de David Glantz. Soy de la misma opinión que estos 2 autores que os he presentado. Uno, que fue testigo presencial y protagonista de los hechos, desde el Estado Mayor del Oberkommando de Zeres hasta ser encargado de la reconstrucción de una división Panzer destruida en Stalingrado y luego mandar un regimiento Panzer para acabar finalmente la guerra como parte del Estado Mayor del Tercer Panzerarmee. El otro es un militar e historiador militar, ampliamente respetado y reconocido tanto por rusos como por occidentales, y quien además ha tenido acceso a todas las fuentes ya desclasificadas, tanto occidentales y alemanas como soviéticas. Es por ello que estoy convencido del todo que la campaña de los Balcanes no tuvo gran efecto en el desarrollo posterior de la Operación Barbarroja, con los datos y hechos históricos que tenemos disponibles, que son muchos. Espero en breve que volvamos al frente y veros allí. Muchas gracias como siempre por estar ahí.